Colsexeando Sexualidad con Expertos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su programa Colsexeando Sexualidad con Expertos, ya nuestro segundo programa de esta nueva temporada y pues bueno, es un gusto que nos puedan estar viendo. Quiero mencionar y agradecer mucho a nuestros patrocinadores. Recuerden que nuestros patrocinadores son Piyali, que por cierto está delicioso esta tisana que ahora nos entregaron, y las tacitas ahí nos faltan por si alguien quiere ser patrocinador. Y nuestro otro patrocinador también de Shakti Energy, productos sexuales y juguetes sexuales, que no se pierdan el próximo programa porque vamos a estar empezando a hacer una dinámica sobre alguna rifa, o ya veremos ahí qué hacemos con estos productos. Y pues bueno, agradezco como siempre a Héctor, mi compañero y amigo y adorado, a este programa. Pues, dinos quién nos acompaña, Héctor. Claudia, pues muchas gracias, encantados de seguir en este programa, esta segunda temporada. Y bueno, pues hoy recibimos a Susan Muñoz. Muchas gracias, Susan. Bueno, pues les hablo un poquito de quién es Susan. Susan ha sido muchísimos años activista, de las activistas de veras, o sea, no, porque luego ya hay cada pendejo que ve los TikToks y ya creen que son activistas los pobres. Sí, mis vidas. Pues activista que has hecho muchísimo trabajo, sobre todo por la comunidad trans, por la diversidad sexual. Es presidenta de la Red Hidrocálida de Personas Trans, asesora jurídica, por ahí también tuviste mucho tiempo el cargo y esperemos en vías de renovación, de coordinadora de la Red Mexicana de Mujeres Trans. Has formado parte de CODEC también, ahí en la organización de la marcha y otras cosas. Y bueno, pues acompañando también muchos procesos. Entonces, encantados de tenerte, Susan. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, me hace recordar que ya son bastantes años con todo lo que... Y eso que no dijiste mucho, porque si nos ponemos a contar... No. Se nos va el rato. Era nomás para dar la idea, no para que saquen cuentas. Sí, pero la juventud se lleva en el corazón. Sí, y al rato con un poco de botox también. Exactamente. Nada que nos... Fíjate, nos ha acompañado en la temporada anterior un cirujano muy bueno. Ajá. Ahí. Podemos ir a pedirle algo de botox. A mi edad. ¿Por qué no pedimos que él sea patrocinador? Oye, sí, ¿verdad? Oye, en lugar de pedir tazas, pide un poquito de botox para los conductores. Sí, exactamente. Oye, sí, porque ya llega la edad en la que sí se requiere. Sí, no, ya estas arruguitas sí ya se empiezan a notar medio. Sí. Ya la luz que aquí pone de producción ya no lo dice. Y luego sin maquillaje. Bueno. Pero un harinazo así. Oye, Susan, pues queríamos platicar contigo un poquito sobre el tema de infancias trans, porque fíjate que es algo que, digo, si de por sí las realidades trans generan debate, generan miles de comentarios. Ahorita creemos que esta nueva ola de el conservadurismo, de esta doble moral, de por sí ataca muy duro a la comunidad trans. Bueno, las infancias es un tema dificilísimo de tratar. Entonces, pues yo empezaría con una pregunta muy simple. ¿Existen las infancias trans? Claro que existen, porque pues, yo soy un ejemplo. Cuando yo fui adolescente, cuando me empecé a dar cuenta de que mi realidad no era la que me decían que debía de ser, pues yo ya vivía una transición que no fui guiada conforme se hubiera esperado, que ahorita ya hay los medios de psicólogos, médicos, endocrinólogos, abogados, y pues soy el ejemplo de que sí existe. Y ahorita tenemos bastantes adolescencias trans, bastantes. ¿Y hasta qué punto, porque esta es una de las críticas que escucho mucho, hasta qué punto una infancia, estoy hablando 8, 10, 12 años, qué tanto puede tener plena conciencia de su realidad trans? Porque luego es así como de,
Espérate, ya cuando sean más grandes, ya que en verdad puedan decidir, es que está muy chiquito como para que en verdad sepa. Es que es una niña, todavía no sabe qué quiere de la vida. Platícanos cómo es ese proceso en las infancias. Mira, los casos que hemos tenido han sido ya de secundaria, en la transición de sexto a primero de secundaria. Nos hemos acercado porque los papás, bueno, en su mayoría son mamás, pero los padres viven esta transición porque no saben qué hacer. Es muy lamentable que no haya una educación sexual en la cual no se pueda acompañar a los hijos, hijas, hijes, para guiarlos plenamente. Imagínate con el tema de la diversidad, pues nada que ver. Entonces los papás dicen, ¿qué hago? Tengo problemas porque son temas básicos. El uniforme, el baño. Ni siquiera se preocupan si su hijo o su hija es trans, sino las problemáticas sociales que se tienen. La mayoría son porque cierto tipo de personalidad dentro de la instancia, que en su mayoría han sido los conserjes, porque ni siquiera los maestros, ni los directores, ni trabajo social, ni alumnos, ni padres de familia de otros hijos se hayan quejado, sino que alguien vio que alguien entró en un baño que se supone no le correspondía y ya le hizo de emoción. Tuvimos un caso de una secundaria donde ya todos los compañeros sabían, ya le habían regalado el uniforme porque en ese entonces todavía no había tanta información. Y los compañeros dijeron, pues mira, yo te paso de esto porque el tema es acompañamiento. Y mejor los adolescentes se acompañan que los adultos. Y dices tú, pues qué chido que te entiendan nuestros compañeros, y no porque te solapen, sino porque están viviendo una transición de edad. Y ahora al vivir una transición de identidad, pues es compleja para los papás por no saber cómo decirle el sí o el no. Cuando a final de cuentas los hijos terminan diciéndoles, esta es mi realidad, yo quiero vivir esto. Los papás han estado analizándolo de manera más como dócil, como práctica, y decir, a lo mejor les quieren dar por su lado, pero también dicen, si no lo apoyo, si no la apoyo, ¿qué traumas puede tener? Y lo que hacemos nosotros es primero dar el acompañamiento a los papás, porque los hijos no están mal. Los hijos viven la transición como cualquier adolescente, y los papás tienen que entender qué es la transición. Ahí es donde dices tú, sí hay procesos. Afortunadamente hemos tenido acercamiento de directores de secundarias donde ellos mismos dicen, no conozco el tema, ¿cómo podemos atenderlo? Porque aunque la SEP y el Instituto de Educación de Aguascalientes diga, hay protocolos, nadie los conoce, entonces recurren a lo externo. ¿Y qué dice el protocolo? Digo que nadie conoce, pero... Pues no lo conocemos. Yo fui a investigar al Instituto de Educación y nunca me lo dieron. Sí, O sea, se dice que hay un protocolo, pero no lo conocemos. no. Y pues por ley, en el interés superior del niño, niña y adolescente, pues nuestra obligación como adultos, seamos papá, mamá o tutores, proteger su libre desarrollo de la personalidad, no nada más la alimentación, el vestido, el calzado, sino que en verdad tenga este apoyo emocional desde el hogar. Porque si desde tus papás ya te rechazaron, seas trans o no seas trans, no se sabe cómo vaya a ser de difícil tu vida. De ahí se requiere el amor de la familia. Y digo, el protocolo no lo conocemos. Afortunadamente hemos trabajado tanto como padres que nos han pedido apoyo para sus prepas, para sus secundarias, y se ha trabajado con solo decir, hagan los baños neutros o permítanles el uniforme. Porque al final de cuentas, si una persona que nació, que se le asignó el sexo femenino, o sea, una persona con vulva, y se dice hombre, ¿qué tiene de malo que use pantalón? O una niña cisgénero que no quiere usar falda y que se sienta más cómoda con pantalón, ¿cuál sería el problema? Ahí dice el reglamento de las escuelas que cumplas con el uniforme completo. Pero es sexista al decir que hombres pantalón y mujeres falda. Desde ahí están mal sus ideas. Porque hay niñas que no van a sentirse cómodas.
quien tenga hijos, hijas, van a entender que desde que tienen 3 4 años empiezan a tomar decisiones de no me gusta esto, no me gusta esto, la ropa, empiezan a tomar decisiones en colores. Y así van a empezar a tomar decisiones en cómo vivir. Pero hay que entender que no porque te diga que se siente niño o niña, ya piensa en cirugías porque ni tiene el conocimiento. No piensa en hormonas porque ni siquiera sabe. Y no todas las transiciones son iguales. Tiempo, algunos meses atrás, me tocó estar escuchando y conversando con alguna diputada de cuyo nombre Se omite por respeto a la ciudadanía. a la ciudadanía, no a la señora diputada. Que, o sea, que para ellos el gran problema era que no estaban de acuerdo con mutilar a los niños, ¿no? A ver, y ahorita que dices, no piensan en las cirugías, ¿cuándo en verdad empiezan a pensar en cirugías y esas cosas? Mira, los casos que hemos tenido, la cirugía es hasta que sienten esta forma del crecimiento. Bueno, el tema de las personas, de hombres trans, que es la mastectomía bilateral. Lo hemos vivido hasta después de los 18 años. Porque si tú ves a las adolescencias, ni siquiera se han desarrollado. Como Claro. para decir, me estorban. Ujú, Ajá. ujú. A diferencia de las mujeres trans, que su cuerpo es, a lo mejor por la testosterona puede llegar a masculinizarse, ahí sí había un conflicto mayor en mujeres trans, porque no te crezca la espalda, no te salga el bigote, o que te feminices un poco más. Pero eso se soluciona sin cirugía, Claro. tema hormonal. Ajá. Pero aún así, no todas las adolescencias lo piden. Se preocupan más por su apariencia, por verse bien al espejo. Y según su evolución de persona, van pidiendo las cosas. O sea, no todas las personas trans ocupan cirugías, ni Claro. hormonas. Yo no me he operado nada y apenas empiezo a pensar en el Botox, pero no he pensado ¿Y en la cirugías. rino? Ajá. ¿Y la rino? No, ¿No? mira, siempre como yo sí tuve el apoyo familiar, yo sí entendí que primero me debe de importar yo. Y en mis relaciones de pareja, dije, quien me quiera me va a querer como estoy. Y quien no, pues que pague. Entonces nadie pagó. Entonces te aceptas como eres. Excepto que no tengo dinero en la cartera, pero me casé. Porque hubo quien se enamorara de muchas cosas de mí porque me lo ha demostrado. Que hasta ahorita felizmente sigo casada. No sé cómo, pero sigo casada. El destino me ha ayudado. Tiene aguante el hombre. Tiene Bastante. No, sí he cambiado, pero sí. Es el hombre de la paciencia. Oye, Susana, y ahorita que nos decías de como estas problemáticas que se dan en las escuelas, ¿también te han platicado, te han buscado papás y mamás, o qué es lo que te han contado que a lo mejor antes de sexto de primaria o antes de secundaria veían y no supieron a lo mejor cómo informarlo, cómo manejarlo? Mira, nos buscan de ambos, padres de personas trans y padres que sí apoyan a sus hijos que no son trans, pero que el niño o niña trans quieren salir como del closet, que Ajá. pues los papás son los únicos que dicen que no saben, pero pues los que han puesto atención a sus hijos como en cualquier núcleo familiar, saben cuando algo está cambiando en sus hijos. Y lo primero es que dicen los colores, el tipo de ropa, o te dicen no me hablas así que me incomoda, o no me gusta esto. No tiene nada que ver con los roles que se han asignado al género masculino o femenino, porque muchas de las mujeres trans siguen en roles rudos, o algunas en los roles femeninos, al igual que los hombres trans. No quiere decir que todos los hombres van a ser mecánicos, sino pues, ya son más intelectuales. Pero lo primero que ven los papás es el comportamiento que se tiene desde la familia, desde cuando
le hablas con el apodo rudo y se sienten en esa incomodidad. Y dicen, algo está mal, algo le molesta. Han pensado, lo primero que se viene a la mente de un papá o de una mamá, algo le hicieron a mi hijo. Porque actúa de una manera extraña o porque se empezó a orinar. O sea, sí hay acciones físicas que sí demuestran que puede haber un problema, pero cuando empiezan a ver que no es lo que creían, sino que era la incomodidad de ser tratados de una manera que no les gusta, o de que no se les quiere poner atención, porque aunque los hijos buscan la manera de decirle, mira mamá, esta es mi realidad, pero como no generas confianza, no te lo puedo decir porque tengo miedo que me desprecies, Claro. que me dejes de querer. No tienen miedo a que los corran o que los golpeen, no, que me dejes de querer. Porque pues soy tu hijo, tu hija y tú eres mi mamá, mi papá y lo que más me va a doler es que no me quieres. Exacto. Pero cuando ya ven eso de que ya hay un acercamiento, es como una flor brotando de manera rápida, se liberan y empiezan a expresar así de que le quitas un tapón de la boca y se sueltan a hablar y empiezan las comunicaciones con él. Dicen, no me identifico como hombre, no me identifico como mujer, me gustaría que me hablaras así. Y lo primero que los papás, yo creo que de la plática no escucharon ni 5 minutos porque se choquean. Ujú. Una mamá me dijo así, Sabrá Dios que dijo todo lo demás. no sé qué dijo, pero yo dije, ¿qué hice mal? ¿En qué la regué? ¿Alguien me lo maltrató? ¿Quién me lo está mal aconsejando? Todo lo que Es pensó por el pollo. ¿Por el pollo? Ay, es que una vez escuché un doctor De las hormonas. Las hormonas del pollo, que por eso salen los ojos, oye. Por eso salen así, por el pollo. ¿Tú comes mucho pollo? De niña no comías mucho De pollo. niña no fue el pollo. Fui más vegetariana. Pura verdura. Ah, De ahí viene. de ahí los transgénicos. Ahí vienen transgénicos. Y no, qué horror. Bueno, pero no es por las hormonas del pollo. Sí, pero ya cuando los papás ponen los pies sobre la tierra y que empiezan a buscar ayuda y se les dice, no es un problema, no es un trastorno, no es esto, ni una enfermedad, No es que hiciste algo mal. ni que te vayan a juzgar, porque al final de cuentas, si tú que hablas de ideologías de religión, pues tu Dios no se equivoca. Entonces los empiezas a relajar y lo primero que les das es el acompañamiento de personal de psicología, porque es acompañamiento, no es terapia, porque no es una enfermedad. Pero es a los papás, los que hemos estado buscando. Y ya muchos de ellos ya tienen. Lo que hacen es, vete con mi psicólogo y explica. Oye, y ahorita que estamos en esto, que si las hormonas y eso, hay un mito que también me gustaría que desde tu experiencia nos platicaras qué tanto ocurre como mito, que si en verdad tiene algún fundamento. Yo ya más o menos sé qué me vas a decir, pero platícanos. Este mito de que del abuso sexual, de que la violencia sexual es lo que lleva a una persona a buscar ser trans. Me encanta, tu cara ya me respondió. Mira, te lo voy a decir por experiencia personal. Nunca lo esperé que una de mis tías se vea con esa pendejada. Perdóname, pero enciende. No tuve a lo mejor el mejor papá, a lo mejor ni fue buen padre y o no estuvo conmigo y estuvo conmigo porque sí lo sigo teniendo. Pero que haya pensado que él abusó de mí y que por eso era así. No sé, no se ve así darle su madre, porque era la madre de mi mamá, cristiana, imagínate. Tuve que pensarle del 1 al 100, casi 1000 y explicarle. Y decirle, no chingues, eso no es así. La mayoría de las personas trans
ya sea porque tengamos un tema hormonal, gonadal, cromosómico, es tema genético, porque ni siquiera es de tema psicológico. El psicológico es para temas de depresiones, etcétera, etcétera. Pero ya se ha visto que todo viene de la genética, no de un abuso, porque en mi conocimiento, cuando eres abusado, pues tienes más traumas y al final de cuentas a lo mejor puede que causes o creas a un abusador. Posiblemente, yo no soy psicóloga, pero la mayoría de las personas están en siquiera es por eso. Ahorita me sorprende porque ya lo primero que hacen los papás sí es hacer el cambio en adolescentes en tema legal. Hace poquito me llegó un joven, era de 14 años en su momento, y cuando entra donde los estaba atendiendo, pues entra un joven bonachón, con ese bigotito que les empieza a salir a los adolescentes, con patillita. Y yo le dije, sí, a ver cuál es el tema, todavía tengo que hacerme la ignorante para que ellos se suelten y empiecen a contar. Y hasta que yo quiero escuchar, siempre quiero escuchar a los papás para ver cómo es su conocimiento y su apoyo, porque los papás son los últimos en atenderte el cambio de nombre, porque los papás te van a ver cómo te criaron, te educaron o Como te te pusieron. concibieron para ellos, ¿sí? Ajá. Eres su hijo, aunque te vivas como mujer y te van a seguir diciendo del lado masculino. Porque la sociedad al final de cuentas se adapta. Si te dicen gordo, mal hecho, el, el todo. Pero los papás son los más difíciles en hacer esta aceptación. Llega la señora y me dice, es que mi hijo se quiere hacer el cambio de nombre. Por esto, por esto, por esto. Y yo, sí le tomé los datos, cuáles son su nombre y cómo se quiere llamar. No, pues se llama Juana María. Y yo así. Dije yo, ¿qué pedo? Pues estoy viendo un chiquillo Ajá. con el nombre de Juana María. Que, uy, la naturaleza ya lo estaba gritando. Su cuerpo cuadradito, rudo, chón, y el bigote y la patilla. Yo dije, pues se va a hacer transición a mujer. Cuando yo lo veo, ¿cuál transición ya venía por naturaleza? Es una fortuna que estas adolescencias, como ya hay más información, como ya hay más apertura, el cuerpo se desarrolla por naturaleza. A diferencia de nuestros tiempos, cuando yo fui adolescente, que mis compañeras en su mayoría tuvieron la fortuna de poder estar con hormonas o con información adecuada, y en lugar de feminizarse, se masculinizaban con tanta producción de hormonas que se metían y se dañaban el cuerpo y demás. Y eso me sorprendió, que las adolescencias ahora ya vienen transicionadas físicamente sin haber consumido nada. Porque primero sí me pregunto, ¿y si mi hijo quiere esto, si mi hijo quiere lo otro? Le tuve que explicar a ambos todo el procedimiento que se llega a tener y con quién se debe de atender. Y ella me dice, pero quiere hacer el cambio de identidad. Y la pregunta, ¿y si se arrepiente? Pues que se arrepienta, que le cuesta al juzgado, o que le cuesta a usted volver a hacer un juicio y regresar el nombre que tenía. ¿Cuál es el problema? No estamos dañando en nada a nadie. Es un tema de aprendizaje también. Si no le gustó el nombre, pues que se lo cambie otra vez y otra vez. Punto. Pero también estás apoyando a aprender a tomar decisiones y que tienen consecuencias. ¿Cuál? La económica. ¿Te lo quieres volver a cambiar? Trabaja. Ser responsable. Sí, tienes que ser responsable de la gente. Claro. Hacerlos inútiles. Y Oye, ¿y sí es cierto que se arrepienten muchos? pues hasta ahorita yo no tengo ningún caso de arrepentimiento en Aguascalientes. Y en los casos que he tenido en varios estados, porque hemos acompañado por parte de antes la red mexicana, no he tenido. Hay un caso, creo que fue en Guadalajara, pero también es el tema de quién te influye. Porque luego hay situaciones donde, bueno, no sé cómo fue tu juventud, pero en mis tiempos, a toda la que venían femenina, jotita, manerada, rara, y ya la veías así, pues delicada,
güey, ponte el chichero, trágate estas hormonas y vámonos a putear. Y era lo que conocían. O es lo que es como el mensaje que manejan las Wendy's. Que esa tendría que ser la realidad de ser trans. Cuando a otros nos enseñan otra realidad. A mí me dijeron, no, usted chingue, póngase a estudiar, porque este no es lo suyo, usted es de su casa. Yo tuve la mala fortuna de no tener familia, y esto fue lo que me dio la vida. Que después pudimos rescatar a muchas. Entonces, el tema es, conozco cambios de identidad en retroceso. Hasta ahorita. O sea, que si los tengan que me digan quién es para ver por qué. Solo tengo el de Jalisco, pero porque le informaron mal. El no tener un acompañamiento también te puede engañar. Hubo aquí en Aguascalientes una campaña que tuvimos con Vida, que fue un proyecto sombrilla donde se hizo con sector salud, con Sencida, perdón, sí fue Sencida, donde se reclutó a todas las personas que requerían apoyo psicológico, médico y legal. Y en sí el proyecto era para personas trans. Y descubrieron muchos chicos que no eran trans, se vestían porque era lo que aprendían de los demás. Dijeron, es que eso no es para mí, el tema del nombre, yo no me vivo así en el día. Y entendieron que no todos tienen que ser trans. Una cuestión más travestista, a lo mejor. Sí, ¿no? que es que de repente, ya sea por gusto o por necesidad. O sea, por gusto de ir al antro y verte femenina, divertirte, para talonear si quieres, porque también es si quieres, para ir a ligar nada más, o para travestismo artístico. Pero descubrieron varios que no eran del tema trans, y fue donde también se descubrió que no hay que hacer que todos tengan la misma transición. ¿Y esto también le pasa a adolescentes o a infancias? Fíjate que la mayoría ya vienen como con una línea, pero sí, primero la recomendación es papá, mamá, terapia, bueno, el acompañamiento, pero también a la adolescencia. Más que para evitar que se vayan a transicionar mal, o para que no crean que todo es una transición, porque puede haber personas tomboy o gente muy femenina, el que entiendan que si van a tomar una decisión, qué consecuencias las pueden tener como adolescentes o como adultos. Sí, y la pregunta se me vino a la mente justo porque yo he atendido a papás o bueno, como dijiste, Sí. mamás, más bien mamás. He atendido a mamás que llegan asustadas justamente y me dicen, es que se pone los vestidos de la hermanita o se pone mis tacones, ¿no? Y entonces hay como este susto de, ¿y qué voy a hacer? Algo que me ha sorprendido no es como de eso está mal y no, más bien me ha sorprendido y yo que no tengo información, ¿qué voy a hacer? No quiero que sufra. Eso me ha gustado y creo que es una Sí, que es lo que hemos visto en su mayoría de los casos. Pero creo que como el primer indicio es ese, como la vestimenta, los juegos o las películas, ¿no? Como que son las primeras. Sí, primero hay que enseñar a los papás a preguntar bien y escuchar la respuesta que les dan, porque luego haces preguntas, pueden ir por otro lado. Y eso, Hasta cómo preguntar, ¿verdad? Sí, porque, y no nada más en el tema trans, en las infancias, te pueden comentar algo, pero tu mente tan perturbada de adulto, tan masturbada que tienes, luego te manda por otro camino. Ajá. Cuando las inocencias todavía existen en las infancias. Uno es el pervertido que luego piensa lo peor. Entonces, primero se les enseña a entender cuál sería el tema, si fuera solo orientación o si es identidad. Ajá. Y también saber que identidad no implica ejercicio del erotismo, ¿no? Porque luego también, no, sí. así como de, es que ya quiere, a ver, espérate, una cosa es cómo se identifica y ya el ejercicio del erotismo vendrá más adelante en su vida, Sí. ¿no? A mí me hablaron de un kinder porque había un niño que era gay y que tenían miedo que fuera a violar a los demás niños. A los compañeros. Y les dije, ¿y quién fue el pendejo que pensó eso? Ajá. Sí, como que tenía en la cabeza.
Es que luego si hay una desinformación y una cerrazón en la mente. Y bueno, hablando de mente cerrada, oye, ¿los sexólogos realmente son personas de mente abierta? Vamos a ver en esta cápsula de Sexólogos al Desnudo, vamos a ver esa pregunta. Si eres sexólogo, ¿realmente eres una persona de mente abierta? Vamos a ver. Hola, soy Alex, soy sexólogo y uno de los comentarios que más he recibido en estos años dedicándome al trabajo con la sexualidad humana es que seguramente yo soy de una mentalidad muy abierta. Y aunque sí, mi formación me permite acompañar y brindar espacios seguros a las personas para poderles acompañar en cómo expresan y viven su sexualidad, eso no quiere decir que yo esté libre de estos prejuicios o de estos juicios hacia mi propia persona. Por eso es importantísimo que entendamos que como sexólogos tenemos la obligación de acompañar a las personas sin juicios, siempre y cuando no se transgreda la libertad de otras personas, y que nosotros como personas también estemos en la disposición de trabajar nuestra propia experiencia y cómo nos relacionamos con nuestra sexualidad. Genial, muchas gracias. Interesante la... ¿Tú eres de mente abierta? Yo soy de mente abierta, creo que sí. Y otras cosas también. No, no es cierto, no es cierto. Ay, siempre yo aquí exhibiéndome. Ay, Dios mío. ¿Cómo van a decir? Pero siempre consensuado. Eso es lo Muy bien. importante. Claro. Sí, pero ¿hasta dónde interesaría ese límite de la mente abierta? Porque una cosa es mente abierta y otra cosa es imaginarte tanta pendejada, ¿no? O sea, como decías ahorita con los maestros y los papás, o sea, Sí. es que eso no es mente abierta, eso es que te hizo demasiado daño el porno. O la educación que tuvieron en casa. Porque también me tocó un caso que no era trans, pero ese sí, encontraron a un niño atrás de los salones con los pantalones abajo, haciendo el acto, porque ni siquiera hubo penetración, a otro niño. Y la problemática que se descubrió fue que el papá, como viajaba mucho, era militar, cuando llegaba con la mamá, llegaba aventando todo y lo primero que quería era tener sexo con la esposa. Y es lo que aprendió el bebé. Para él era algo normal. Y eso lo reflejó con un compañero porque si su papá amaba a su mamá y así se lo demostraba, él quería demostrarle el cariño a su A su amiguito. compañero. Y nada tenía que ver ni con la orientación sexual ni con la identidad de género. O sea, eso no tiene nada que ver, pero los adultos lo primero que vemos es peligro. Afortunadamente, quien primero observa son los abuelos. Son los primeros que ponen a mediar. Como que se ponen entre los papás y los nietos para decir, a ver, si no lo quieres o no la quieres, chingada me lo llevo a mi casa, pero se le va a dar el apoyo. Eso también lo hemos visto, afortunadamente. Y te lo digo porque tenemos una adolescente, ella ahorita no quiere nada. Tú la ves, es toda una niña ya en transición, porque la escultura que tiene o su estructura es como de cinturita, con caderita, tiene crecimiento de pezones, ya su abuelita le deja el cabello largo, y tú ves a una niña adolescente, y ella nomás pidió información. Dijo, voy a pensar qué quiero, pero lo primero que me gustaría hacer es mi tema de cambio de identidad. Porque si voy a ir a la prepa, quiero ir con una identidad que me respalde. Porque hasta parece que ya salió de la universidad por su forma de expresarse, de pedir, de analizar. Y dije, pues no, que tienes 14, 13 y ya piensas como adulta en ciertas cosas, porque saben pedir. Y ese es el asunto, hay que saber escuchar. Y la abuela le está dando el apoyo. No ha pedido un cambio, pero cuando yo la vi,
pues yo también, ahí también tuve la controversia de que la abuela fue la que me la llevó. Me dijo, es que a lo mejor ella ha pensado en, sí me dijo, en hormonas, en esto, en la terapia, para que el psiquiatra le dé el permiso de cambiarse el nombre. Dije, "¿Ahora qué se requiere permiso?" Del psiquiatra. Sí, pero es porque lo que ella encontró en redes sociales. Y le dije, no, todo lo que también se les informa, no, todo lo que viene en redes sociales es cierto. Claro. Para eso tenemos especialistas certificados. Y ya la voy viendo y ya la traía en vestidito, todo así, como a ella le gusta. Pues ya ves que andan las niñas con su vestido y sus tenis. Y yo cuando dije, pues, ¿cómo se va a llamar? Ya me dice su nombre legal, y ahí era Pancho, y se quería llamar Pancho. Y así dije, ay, órale, qué suerte y qué chido que te puedas como liberar de buena manera. Ajá. Porque en mis tiempos no se puede liberar uno. Te tienes que esconder por miedo al rechazo familiar, al de las amistades laborales. Eran muchos los tabús que había, la ignorancia, el repudio, que pues te costaba. Ya cuando te desatas, que dices, ya soy así, me acepté, que te quitas esta piedra de encima, hasta tu cuerpo cambia. Digo, el mío no cambió de mucho, pero mm, mi transición natural siempre ha sido de que afortunadamente, como mi confianza fue siempre para mí, a mí desde joven me decían señora y para mí era un orgullo. Sin haber hecho nada, que otros, los niñas me decían, señora, y yo, voy por buen camino. Y soy yo. ¿Sí? Porque cuántas personas le dicen, joven, con el alto pelucazo, el maquillaje, el peinadazo, y les le dicen, joven. Sí, y duele porque eso ya me pasó. Ahora que estuve hospitalizada, tuve una cirugía y pues yo me amarraba el cabello y ¿sabe qué? Preguntaron y yo contesté, acá estoy, ¿verdad? Y me dicen, permítame, joven, y yo, y todo lo que he luchado para que vengan y me destruyan en un minuto. Y claro, Claro. sí, Y ahorita 48 años de vida y que me destruyan en un instante, ya con, perdón, ay, señora. Y tenemos el cambio de identidad, pero cuando escuchó mi voz, es que me dicen, es que tiene voz de hombre. Y luego le digo, que hable el señor que está a un lado. Pinche voz más chillona. Y digo, esa voz no la tengo yo, la tengo ronca, ruda, pero no de hombre. Porque si hablara como hombre, hablaría como pitito. Es que es en serio. No tengo la culpa que yo tengo una voz más fuerte. Claro. Y ni siquiera saben por qué. En mi caso es porque me operaron de tiroides y se me dañaron las cuerdas vocales. Claro. Pero pues, las respuestas que da la gente a veces son o porque eso aprendieron o porque están muy pendejos. Entonces más la segunda. A veces no es la segunda. Pero sí complica. Sí. Y ahorita que decías de las abuelas, y también lo mencionaste como de los compañeros y compañeras también, en la sociedad justo como en secundarias, prepa, ya existe como más este apoyo, ¿no? ¿O ves que sigue siendo como también más tabú en la sociedad o no? Mira, en escuelas de gobierno hay más inclusión. Porque hemos estado en colegios donde son de paga y ya vienen como adoctrinados los hijos y es más peligroso. Porque pues ahora sí, como hijos decimos mi papá lo que dice es la realidad o la verdad absoluta. Pero sí están más adoctrinados. Pero hemos descubierto que hay más desunión familiar o más violencia. Que lo que no se ve es porque pues como se encierran en sus casas de privadas, Sí. se encierran, nadie dice nada, no hay violencia. Pero sí hay y la replican en las escuelas. Pero en las escuelas públicas ha sido más el apoyo de los mismos alumnos. Hace algunos años cuando empezábamos como acompañar más adolescencias. Y digo hace algunos años porque en verdad generalmente era un tema que era hasta la adultez, ¿no? Sí. O sea, es relativamente poco el tiempo que llevamos en este acompañamiento con
era muy común este rollo del pase de lista, de estas cosas que tendrían todavía a ser de los maestros, ¿no? ¿Ha cambiado eso en los últimos años? De interés particular de los maestros, sí. Por petición de los alumnos, sí. Porque sí se lo dijo, o sea, los alumnos dicen, si le dicen el concha no sé qué, que yo sé leí un meme, Ah, ya. manteconchas. El manteconchas. Si le puedes decir manteconchas, ¿por qué no le puedes decir como te pide que le digan? O sea, los mismos alumnos dicen. Y los maestros les han dicho. Bueno, me tocó una profesora que ya estaba bastante grande y dijo, mira, aquí en el salón vas a ser fulana, pero yo no puedo hacer nada en los papeles. Así es que a mí ni me reclames. Sí fue ruda, pero fue cierta. Ujú. Yo no puedo hacer nada. Delante de mí todos van a decirte así, por petición y porque todos están de acuerdo. Pero cuando lleguen tus papeles o esto o lo otro, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo pedir que te nombren con el nombre que tú quieres. No dijo que no, pero se puso regia. Bueno, y que es una realidad, o sea, también documentos legales de No la pueden. SEP y todo tienen que estar en concordancia con. Pero fíjate que quien más violenta, tristemente, son personajes de la misma población LGBT. En un área de preparatoria, para no quemarlos. El conserje era quien le hacía la vida imposible a una adolescente trans. La niña hermosa, ya con pelo, porque los maestros no le decían nada por el cabello. O sea, dices, pues si así lo quiere, y dicen que el interés superior del menor hay que darle el libre desarrollo de la persona, pues que se deje crecer el cabello. Eso no le hace daño. Nada más, no te vas a maquillar porque aquí no se permite maquillaje, no te vas a hacer esto. Nadie. Ajá. Sí, pero sí dijeron, no se permite. Ujú. Y vas a seguir las reglas de las demás personas. Pero les deja su aspecto, se lo dejaban vivir como ella lo pedía. Y el conserje era el conflictivo. Después el karma le cayó ahí. Después él fue el que reclamó. Dijeron, sí, salió en los medios. Reclamó discriminación. Pero ni siquiera era la escuela. A veces es un solo personaje que no tiene la capacidad de empatía. Porque es todo no tienes empatía, no significa. Y sabes que todas son muy perritas y bonitas. Sí. No, no, y hay que decirlo también, o sea, a veces Sí. en la población y aquí en Aguascalientes lo hemos visto bien padre. Sí, porque las hochis cuando dices gordita, femenina, que si mamalona, a todos le ponen el hocico, pero todos se comen. Sí. No, no, pues es que, Ah, pero te das un poquito. sí, no, La o sea, verdad. ¿qué dices? O sea, culera pero hambriada. Sí, porque ya los dos copitas de la que criticaron ya se la están besuqueando. Dos copitas y ya. Oye, Susan, ¿y a los papás y a las mamás qué crees tú que les cueste más trabajo? ¿Qué transición? ¿El nombre o la expresión o lo hormonal o qué? Todos piensan en la cirugía, cuando ni siquiera les han preguntado si se quieren. Porque una de las prácticas que se ha tenido más es, y es que si le quito la matriz para que no tenga hijos, ¿cómo va a ser después si se arrepiente? Y yo, ¿ya le preguntaste si eso es lo que quiere? Es que le molesta la menstruación. Ah, le afecta la menstruación, pero para eso hay un trámite, una transición hormonal, que es un bloqueador que te sirve para que no menstrues. Si el día de mañana, que sí sucede, que han habido hombres trans que quieren gestar, se dejan de tomar las hormonas y listo. Obvio con el acompañamiento del endocrinólogo, porque Sí, como sí, cualquier sí. medicamento, te lo tomas mal, te chinga. Te lo dejas de tomar mal, te chinga. Así de fácil. Y eso es para todas las medicinas.
Pero aparte yo creo que niños, niñas están pensando más en el broche, en Sí. la camisa, en En el... el cómo me nombren, Sí, incluso. Ajá, exacto, en el claro. outfit, Sí, y no en cirugiarse. no. Pero sí lo que les perturba en hombres trans es ni siquiera que se quiten los senos, que se quiten la matriz. Cuando yo digo, ¿y quién dijo que los hombres trans en su totalidad se quieren quitar la matriz? Claro. Y en las mujeres trans les preocupa más. Entienden que se vive como mujer, pero que no se vista de mujer. Y yo sí. A ver si. Pero hay mujeres trans que ni siquiera les gusta andar, porque dicen es que si va a andar encuerada, lo ven por el lado de la agresión física, sexual que pueden tener en la vía pública. Eso es, o sea, es un tema que sí sé que hay que cuidarlo, pero no es por cómo te vistas, es porque hay una sociedad puerca. Y eso le pasa a cualquiera, hasta hombres, que no se vistan de mujer. Pero también hay que enseñarles a vestir, a decir, mira, hace frío te tapas, hace calor te encueras, pero ¿hasta dónde? Claro. Porque la ley dice que no hay que enseñar cosas. Y si trae una faldita, ¿qué tiene de malo? Entonces, como mamá, ¿qué le dices? Oye, no te vas a sentar así. ¿Quieres usar esta prenda? Que te sientas para que te tapes y no porque te vayan a faltar el respeto, es porque es incómodo que otra gente te ande viendo los aguacates de fuera. Claro. Tú lo viste en muchas ocasiones en las ¿Tú lo viste? algunas, no es que nos tocaba ver en la feria Ah, yo que pensé venían que los dos aguacates. También hemos visto. No, fíjate. venían jovencitas o adultas de otros estados a la feria, que afortunadamente también es un cambio y se ha visto en la realidad social, pero ¿cómo venían? Que se ponían hasta las chanclas porque aquí había un poco más de libertad, pero les encantaba el escándalo, pero venían con las falditas y luego se subían a las bancas y levantaban la patota y por la tanga partiéndole las jetas, ¿verdad? Y le dije yo, sé prudente, pues con dos copas. Y no muchas eran trans, sino eran travestis que aprovechaban la feria para ver que ligaban o que taloneaban. Y pues es muy su derecho. Pero eso es otra realidad de que de antes de pandemia a después de pandemia, la atención social ha sido muy diferente. Porque veías en cualquier punto que iban caminando trans, y era el chifladero, la mentadera de madres, vulgaridades. Y porque a mí me ha tocado observar, y dices, tú no están bailando como si nada, porque ya entendieron que somos ciudadanos, tenemos derechos y obligaciones. Estás mal, te lleva a la justicia. Claro. Portas bien, te tienen que respetar. Y yo creo que esto aplica también como para las reglas de casa. O sea, estoy pensando con los papás. O sea, pues son las mismas reglas. O sea, si a una hija no le voy a que ande acá en puti short, pues Sí. mi hija es trans, misma regla, güey, ¿no? O sea, Pero ¿por qué punto. no dejarle que traigan su putichor? Porque hay escarnio público. El tema no es que seas libre tú, sino que no te dejan ser libre, porque la milicia está afuera. Sí, sí, No sí. es No, porque esté no, mal. yo creo que también hay una cuestión, o sea, con infancias y adolescencias también hay una cuestión de cuidado, ¿no? Sí, O sea, claro. no es como el limitar. Ya, me estás hablando de que tu hija tiene 20 años. Ay, 43 años enseñando la boobie. Pues, Depende de dónde bueno, y con quién. ajá. es que luego también hay unas que no les coges. Yo digo. Sí. No, es que yo creo que luego es algo que me ha tocado a mí ver en acompañamiento de los procesos. Es así como que le tienen miedo a poner reglas, ¿no? Y es así como de, uy, ponle las mismas. Como estás en las escuelas, ¿no? O sea, si la regla es aquí no se usa maquillaje, pues no usas maquillaje. Sí, no hay aretes, ni hombres ni mujeres. Ajá. Que es otro tema también enseñarles, no nada más en las adolescencias trans, sino el tema de que me preguntaban,
mi hija se quiere tatuar, ¿qué puedo hacer? Explicarle que ahorita le hace daño, porque no sabemos cómo puede reaccionar su piel, si le puede hacer alergia, darle un cáncer, no sé, irme a los extremos, y que cuando crezca, sea mayor de edad y tenga para pagar, también es un arte y el arte cuesta. Claro. Y no dejarte llevar por cualquier inútil que nomás te raya y te puede pegar una infección o no sé, o no tenga los cuidados necesarios y tenga problemas más allá. Y eso era el problema también. Fíjate que el tema de las reglas es la historia que han conocido tanto por medios como por conocimiento particular de tus amistades. Somos contemporáneos, pero lo que vivimos era cómo existía mucho la putería, no el talón. La putería de andar de cabronas y cómo tratabas de ganarte a los mayates, a los novios, a quien quisieras. Y en sus ayeres, pues todas andaban súper encueradas, con el brasier nada más y una media de seda para que se viera una pantimedia supuestamente tapando. Y como ellas crecieron viendo esas realidades, creen que sus hijas o hijos pueden hacer eso. Pero hay que entender que no había una guía. Y ahorita hay que entender que podemos ser la guía, al final de cuentas. Pero ya no son las mismas mentalidades. Porque ahora ya no es enseñando. Ahora es que te quieran por quien eres. Así de fácil. Valorándote. Y eso es en cualquier vida sexual. Y además de que luego la diversidad en general, no solo las cuestiones transversales, la diversidad se vivía mucho en la clandestinidad y en la marginalidad. Y algo que bien dice la psicología social, o sea, cuando tienes poblaciones en la marginalidad, en la clandestinidad, se dan comportamientos asociales, ¿no? O sea, se empiezan a dar comportamientos como la prostitución, como la drogadicción, como la, ¿cómo decir? Es que no quiero decir promiscuidad porque me choca esa palabra, porque por su carga moral, pero, La putería. pues la putería, sí. Que te encanta ir a Ajá. ligar para ver qué te gusta, qué te comes, qué te lo llevas. Como de forma disfórica, Sí. ¿no? Entonces, que no son las realidades que viven infancia y que adolescencia hasta ahora, ¿no? Antes era la te digo de la putería porque era como quien tenía más sexo en una noche era la más famosa o la más importante. Y esos criterios ya no existen ahorita. Yo nunca fui famoso. No, a mí no me interesaba, porque pues a mí era el que me vaya a querer que me quiera bien. Pero ese era el criterio que se tenía, yo lo escuchaba porque decían, no, tú eres la más pelerita porque pues nadie te pela. No es porque no me pelen, es porque a lo mejor no quiero. Porque ya mi forma de ver en aquellos ayeres es, digo, pues ya te echaste a 1, 2, 3 o a 10, como quieras. ¿Y cómo te quedó el bollete? Una. Porque la verdad también, No, sí, no, ya no. en una noche toda rosada y toda ardida, pero con que llegas a tu casa y te gritan las paredes, pero mejor sola, pero no usada. Sí, es que éramos objeto sexual clandestino de los hombres, a diestra y siniestra, sin un costo, sin una aprobación y un respaldo. Claro. Y que Que si sería, o sea, consumía, va a morir. que cuando la escuela, la familia, etcétera, pueden acoger, pueden aceptar, pueden acompañar, entonces ya van a ser realidades que no se van a vivir desde la clandestinidad, sino que se van a vivir en una verdadera integración social, ¿no? Y aparte cuando les prohíbes algo más atrevido. Yo lo he visto que le dicen, no vas a salir o llegas a una hora y llegas a otra. Y también de los prejuicios y de los estigmas que se tienen como sociedad. Porque cualquier mujer, de género heterosexual o trans o lo que quieras, lleva un vestidito a vos, es fresa. Pero te vas a los antros de aquí, es puta. Lo digo por experiencia. Porque no aceptar.
Así me dijeron. Porque andabas de puta cuando andabas de riquilla. La verdad es que en mi juventud, pues yo me junté más en bares cisgénero, que llamamos bugas. Ajá. Yo sí entraba a esos lugares porque quería y tenía ganas, sí, porque pues nunca me dijeron que. A diferencia de muchas chicas como en Merendero San Pancho, que venían y te decían, no puedes entrar. Y mi costumbre era de aquel lado, y yo tenía pareja. Y una ocasión festejamos en un barecito que afortunadamente ya lo derrumbaron. Estaba en Primer Anillo y Agustederito. Y me acuerdo que era noche de chicas. No, pero tampoco iba tan bajo. En la Riata, o en la Fox, o no sé qué. Oh, o sea, ¿cómo te atreves? Que vengo de Bosque. ¿Pero dónde dices? El 1125 estaba también en esa esquina. Ah, El montador del primer anillo. Sí, pero ese era acá en el lado de la maderería. Y el otro era acá En la esquina. Pues María Chávez. Y lo separaron de maderería. Hay un buen espacio, ¿eh? 50 a la medida. Y me vieron entrar ahí algunas personas y lo primero que hicieron fue hablarle a mi novio. ¿Sabes dónde anda tu vieja? Y él le dijo, "Oh, sí, porque andaba de puta con unos cabrones." Dijo, pues el cabrón era yo. En ese entonces se veía solo para mujeres y no dejaban entrar a los hombres hasta después de una hora, porque era medianoche, porque pues éramos carrera de cañón, entraban los vatos así desaforados a agarrar a mujeres borrachas. Y el negocio le encantaba. Claro. Pero no sabía que no todas íbamos a buscar lo que ellos pensaban. Porque me tocó que me quisieran ligar y yo, "Ujú". Y se enojaba, le dije, pues si no te estoy pidiendo ni para el alcohol, cabrón. Y para que con una cerveza quizás que te afloje. No. Y esa vez, como la gente ya veía mi identidad natural o mi identidad como algo común, y ya me vean como mujer, y al verme como mujer en un lugar de ese nivel, ya andaba de... Son criterios. Y ahorita, pues esperemos que sí hayan cambiado mucho, pero quien anda, anda, y quien no, no, en el lugar que quieras. No estás ni de alcohol ni de antro para la putería. Exactamente. Susan, como para aterrizar un poquito en las realidades sociales, desde tu acompañamiento que haces, que sabemos que haces el acompañamiento en la parte jurídica, que también en los procesos y asesoras, ¿qué se necesita a nivel de legislación? ¿Dónde es donde tenemos rezagos? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué legislaciones se tendrían que cambiar en estos temas? En la Ley General de Salud, o la Ley Orgánica de Salud de Aguascalientes, primero, tener un mejor control de los psicólogos y sexólogos, porque el que seas sexólogo o que des terapia no significa que tengas conocimiento. Y eso me ha costado mucho trabajo, porque sí hay violencia dentro de la psicología y de la psiquiatría por no conocer. Una regulación de primero que exista, que haya una buena atención en niños, niñas y adolescentes, independientemente del tema trans, porque hasta para los adolescentes cisgénero hay violencias. Pero sí que se les indique que a las escuelas deben enseñarles que las realidades y las necesidades no son las que vienen en sus prácticas de educación, porque no enseñan. Más te dicen, el psicólogo va a atender gente y a ver cómo le haces y tú sigues tus pasos. Ya. Pero no hablan del tema desde las escuelas. Entonces, la Ley General de Salud también debería existir en un área en específico para las identidades o para las orientaciones, porque no hay endocrinólogos y los endocrinólogos no todos tienen el conocimiento, y si lo tienen no se animan, porque también no hay endocrinólogos pediátricos, porque hay que entender que desde la adolescencia se puede hacer esto, y el que te metas a hormonas no significa
que pueda cambiar de decisión, y eso puede tener a lo largo de su vida de diferentes formas. También el tema de que exista en la ley de salud la aplicación de estudios para que al tener el acceso al servicio público, a un médico endocrinólogo, a unos estudios y a unas hormonas, la gente no se vaya a lo clandestino, porque luego provoca peores problemas. Nos han tocado problemas de cáncer de colon, daños en el hígado, en el riñón, porque a lo mejor el cuerpo no estaba apto para una hormonización y hacía algo dañado y terminaron engañando. Entonces, si le damos acceso, como a cualquier enfermedad, tendríamos menos problemas, porque sería la prevención y la buena atención. En tema de salud sería demasiado importante, porque luego sí va a haber jóvenes que no tengan información o no puedan, porque no podemos llegar a todo el mundo, y puedan caer en mala praxis o hasta de charlatanes, porque ya me tocó descubrir a una persona de otro estado que te vendía las hormonas a diestra y siniestra como dulces. Se iba a las zonas donde se ejercía el trabajo sexual, ofrecía las hormonas a bajo costo, y estas a su vez les ofrecían a otras personas hasta adolescencias. Y nos costó trabajo. Y el fallecimiento de una chica, porque en esa investigación hubo consecuencias de salud por andar de noche y pues, en la calle pues, investigando. Pero llegas a lo clandestino. Eso también ya pasó en Jalisco con el tema de las hormonas de los hombres trans, que te contactó un laboratorio y les vendía cosas que no son. Entonces, si no regulas esto, dañas más el tema de salud. El tema de la identidad. En el Código Civil, si no se modifica como trámite administrativo, pues es un costo muy grande, ya sea para los papás o para el que se hace el cambio. Porque no se está incluyendo, se está discriminando de esa manera. Que a la hora del juicio el juez dice, tienes toda la razón, y aparte deben entender los congresistas que los diputados, senadores, o donde se vayan a hacer los cambios, por ejemplo aquí en Aguascalientes los diputados, no hay un caso. Y aunque fuera uno, hay que entender qué está pasando. Pero no volteen a ver. ¿Cuántos diputados han salido a tu colonia a preguntarte, ¿cuál es tu problemática? Solo en campaña, la foto y bye. Entonces son temas de salud y tema de educación, porque también a los profesores no les enseñan. Aprenden por así de martillo y cincel. Ellos tienen que aprender, ellos tienen que, en mi caso, me han pedido a talleres, profesores, de manera particular, para entender el tema. Que me gusta, me agrada, porque luego dices, si hay un avance, hay un interés. Que luego descubres que el interés es no estar en la cárcel, porque también, si no haces bien tu trabajo, puedes ir a la cárcel, porque lo único que sí estoy viendo en Aguascalientes es el tema de que se castiga la discriminación. Que no toda la gente lo sabe aplicar. Pero, por ejemplo, para estas personas que siguen chingando a los adolescentes, es que el cabello largo es para las niñas y el cabello corto para los niños, y te dejan afuera. Acaba de pasar con un Cebetis. Yo los voy a llevar a la fiscalía, me están limitando o me están negando mi derecho a la educación, y como la Constitución dice que la educación no se debe de limitar, cometí un delito y puedes ir a la cárcel. Así de fácil, independientemente que el desarrollo de la personalidad no. Me estás quitando el derecho a la educación en México. Punto, por un prejuicio personal. Pero no hemos educado a la gente a saberse defender. Entonces, imagínate la atención médica, psicológica y hasta legal. Que lo malo también de que no hacer los cambios legislativos ha dado pie a que abogados que son muy listos, en lugar de, digamos, hacer un bajo costo, me ha tocado casos donde les hacen el amparo, 20,000 pesos, 30, todavía cobran, 30,000. Acabo de tener una persona que le cobraron 30,000 pesos.
Y yo dije, pero bueno, ya hiciste el cambio. Y acudió a mí porque le entregan, aquí está tu documento, me vas al registro civil y ahí te dicen cómo hacer el cambio. Y yo te entregué tu amparo. Lo ganaste. No puede ser. Y no sabe ni qué hacer, pues registro civil, le dicen sí. Y ya ahí en una persona que estaba teniendo un tema, dijo, mira, te puede ayudar Susan en esto y en esto, porque no termina aquí todo. Hay que hacer el cambio de documentos, de estudios, o sea, de primaria, de secundaria, de prepa, según la edad que tengas. Si ya tuviste IMSS, si ya tuviste otras cosas, ¿cómo hacer los cambios legales? No nada más es hacer el amparo. Es la homologación de tu identidad anterior con la nueva identidad. Y los abogados te dejan ahí. Yo ya hice tu trabajo, tú me pagaste por un amparo, aquí está tu amparo. Y era una persona grande. Que venía de otro estado, que se cambió el nombre, o sea, era de aquí, pero toda su vida vivió en Guadalajara. Se cambia el nombre. Y cuando dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue? Totalmente encontró a alguien que le dijera, aquí te pueden apoyar. Mejor hacerlo entre más chico, mejor, así nomás es la primaria y la cartilla de vacunación. Y ya, nada más. Sí, no, después. Así es. No, una chinga. Así es. Deja el Infonavit. No. Es un calvario, ¿eh? Deja de Infonavit, porque tienes que, cuando homologas tu número de seguro social, crees que ya se cambió todo, pero no, todavía tienes que ir con tu Afore. Y ese es el cambio en el Afore. Y Afore ya está vinculado al Infonavit. Pero en el IMSS es un procedimiento de un mes promedio. En el Instituto de Educación es un mes promedio. Hacienda no, lo que le surge es que hagas el cambio. Sí. Más como así. Ujú. El chiste aquí es qué estudios tienes, porque luego sale caro cuando ya eres una persona que tiene un título, te van a dar de baja el otro, lo destruyen el título anterior y vas a pagar uno nuevo. Sí. No, sí, Sale entonces sí, carísimo. entre más chico mejor. Sí. Sí, no. Claro. Ay, Susan, pues muchísimas gracias, qué interesante tema. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá no sea la última vez que nos acompañes. Y pues, No, no. Y ojalá que no sea la única que haga esto, porque también hay tantos pseudoactivistas masculinos, trans, que se dedican a esto y nomás desinforman y chingan a la nueva comunidad. así es. Y aquí de Aguascalientes, si lo digo, claro. Sí, sí, sí. No vamos a decir nombres porque no, de por sí ya no nos quieren. Así es. Pero bueno. Susan, muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a todos que nos han acompañado en este programa. Claudia, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes, van a aparecer ahorita aquí abajo, nuestras redes sociales y también, pues que sigan a las redes y de nuestros patrocinadores. Susan, también alguna forma de contacto contigo para quien quiera o necesite ahí asesoría y Pues es Susan Kiples. muy Te bien. lo paso y lo escribes y ya. También aparecerá. Ok. Muy bien, muchísimas gracias y pues bueno, los esperamos en nuestro siguiente programa. Y bueno, acuérdense, suscríbanse, denle like y pues síganos en todas nuestras redes. Muchas gracias.